¿Te suben las pulsaciones aunque sientas que no vas rápido? ¿Te adelanta gente y tú ya vas casi al límite? ¿Y si el problema no es tu forma física, sino cómo estás entrenando? Porque esto le pasa a casi todo el mundo. Corren más, pero su cuerpo sufre más. Y llega un punto en el que no mejoran. Ahora viene lo importante. Sí, se puede correr más rápido, sin que el corazón se dispare, pero no es lo que te han contado. De hecho, hay un error que estás cometiendo casi seguro y está frenando todo tu progreso. Y cuando lo corrijas, vas a notar el cambio en pocos días. Vamos a verlo. La razón por la que tus pulsaciones se disparan no es la que piensas. No es que estés peor. No es que te falte fuerza. Y tampoco es solo falta de forma. El problema es otro. Estás corriendo en una zona equivocada casi siempre. La mayoría de corredores hace esto sin darse cuenta, ni van suave, ni van fuerte. Van en un punto intermedio que parece cómodo, pero es justo el peor para mejorar. Porque ahí el cuerpo sufre, pero no se adapta. No construyes base. No mejoras eficiencia. Y cada vez que sales, tu corazón tiene que trabajar más para lo mismo. Por eso sientes que te cuesta todo. Por eso las pulsaciones suben antes de tiempo. Y por eso no progresas. Ahora fíjate en esto. Dos personas pueden ir al mismo ritmo, pero una va tranquila y la otra va al límite. La diferencia no es el ritmo. Es cómo responde su cuerpo. Y eso se entrena. Pero claro, si sigues entrenando siempre en esa zona media, no vas a salir de ahí nunca. Y aquí es donde viene el cambio real. Porque cuando entiendes esto, todo empieza a encajar. Y lo primero que tienes que corregir es cómo estás midiendo la intensidad. Aquí es donde casi todo el mundo falla. Entrenan por números, pero esos números no son reales. Usan fórmulas, porcentajes o lo que les marca el reloj y creen que están en la zona correcta. Pero no lo están. Porque cada cuerpo es diferente. Y tu corazón no entiende de fórmulas. Puedes estar dentro del número y completamente fuera de la intensidad que necesitas. Y entonces pasa esto, crees que estás entrenando suave, pero en realidad vas demasiado fuerte. Y sin darte cuenta, vuelves a esa zona media que te frena. Así que vamos a hacerlo simple. Si no puedes mantener una conversación corta sin jadear, no estás yendo suave. Ese es el punto. Si necesitas respirar fuerte, si te cuesta hablar, si notas tensión constante, ya estás pasando el límite. Y aquí viene lo importante. Ir suave de verdad no es ir cómodo. Es ir más lento de lo que tu ego quiere. Mucho más lento. Porque ese es el ritmo donde el cuerpo mejora de verdad. Donde se vuelve más eficiente. Donde, con el tiempo, tu corazón empieza a trabajar menos para lo mismo. Y cuando haces esto bien, pasa algo curioso. Empiezas yendo lento, pero semanas después vas más rápido con el mismo pulso. Sin forzar. Sin sufrir. Pero claro, si sigues fiándote de números genéricos, no vas a llegar ahí. Y ahora que ya sabes esto, lo siguiente te va a sorprender aún más. Aquí viene el error que más se repite. Pensar que todo se soluciona corriendo siempre suave. No. Si solo corres despacio, vas a mejorar un poco al principio y luego te estancas. Porque el cuerpo necesita estímulos diferentes. Sí, necesitas mucho rodaje fácil. Pero también necesitas momentos de intensidad. Pocos, pero bien hechos. Porque ahí es donde realmente empujas tu límite. Donde haces que tu cuerpo se adapte a ir más rápido, sin que el corazón se vuelva loco. Y esto es clave. No se trata de ir fuerte todos los días. Se trata de elegir muy bien cuándo. La mayoría lo hace al revés. Corren medio fuerte siempre y nunca realmente suave, ni realmente intenso. Y por eso, así no mejoras. Así solo te cansas. En cambio, cuando separas bien las intensidades, pasa algo diferente. Los días suaves, construyen la base. Los días intensos, suben tu nivel. Y juntos hacen que tu ritmo mejore sin que las pulsaciones se disparen. Pero hay una pieza más que casi nadie entrena y que marca una diferencia brutal. Y cuando la añades, todo cambia aún más. Esta es la clave que casi nadie entrena y que más se nota cuando empiezas a correr de verdad bien. La fuerza. Y no, no es para verte mejor. Es para gastar menos energía en cada zancada. Porque cada paso que das, cuesta. Y si tu cuerpo no es eficiente, necesita más esfuerzo para mantener el mismo ritmo. ¿Resultado? Más cansancio. Y pulsaciones más altas. Ahora piensa en esto. Dos corredores van al mismo ritmo. Uno rebota, se descontrola, pierde energía en cada paso. El otro va firme, estable, cada zancada empuja hacia adelante. ¿Quién crees que se fatiga antes? La diferencia no es el ritmo. Es la eficiencia. Y eso se entrena.
Cuando trabajas la fuerza, tu cuerpo se vuelve más estable. Tus piernas responden mejor. Y necesitas menos esfuerzo para correr igual. Es decir, menos desgaste, menos pulsaciones, más velocidad. Y no hace falta complicarse. Ejercicios simples. Piernas. Core. Estabilidad. 2 o 3 días por semana y en pocas semanas lo notas. De repente, ese ritmo que antes te costaba, empieza a sentirse más fácil. Pero ojo, porque hay algo que puede arruinar todo esto aunque entrenes perfecto y casi nadie lo tiene en cuenta. Y aquí viene el factor que casi nadie controla pero que puede arruinar cualquier entrenamiento. El contexto. No siempre tienes las mismas pulsaciones aunque hagas exactamente lo mismo y esto confunde a muchísima gente. Sales a correr, mismo ritmo, mismo recorrido y de repente, 10 pulsaciones más. Y piensas, estoy peor. Pero no. Puede ser el calor. La hidratación. El estrés. Incluso haber dormido mal. Todo eso hace que tu corazón trabaje más sin que estés corriendo más rápido. Y si no lo sabes, empiezas a forzar. Error. Porque ese día, tu cuerpo no está igual. Y aquí es donde tienes ventaja si lo entiendes. No se trata de clavar siempre el mismo ritmo. Se trata de escuchar cómo responde tu cuerpo. Si hace calor, baja el ritmo. Si estás cansado, adapta. Si las pulsaciones suben antes de tiempo, no luches contra eso. Ajusta. Porque los que mejoran de verdad no son los que entrenan perfecto siempre, son los que saben adaptarse. Y cuando haces esto, todo empieza a tener sentido. Pero ahora viene lo importante. ¿Cómo sabes si todo esto está funcionando de verdad? Aquí es donde se ve la verdad. No en sensaciones. No en lo que crees. En datos simples. Si estás mejorando, tiene que pasar una de estas dos cosas. O corres al mismo ritmo con menos pulsaciones. O corres más rápido con las mismas pulsaciones. No hay más. Ese es el indicador real. Porque significa que tu cuerpo es más eficiente. Que necesita menos esfuerzo para hacer lo mismo. Y eso es exactamente lo que buscamos. Ahora bien. Esto no pasa de un día para otro. Pero tampoco tarda meses. Si haces bien todo lo anterior, en pocas semanas empiezas a verlo. Por ejemplo, sales a correr a un ritmo cómodo y sin darte cuenta, vas más rápido que antes. O miras tus pulsaciones si están más bajas en el mismo recorrido. Ese es el momento. Ahí sabes que vas por el buen camino. Pero cuidado. No te obsesiones con cada entrenamiento. Mira la tendencia. Mira varias semanas. Porque habrá días malos. Y es normal. Lo importante es que, poco a poco, todo vaya en la dirección correcta. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Tu cuerpo ha cambiado. Quédate con esto. Si tus pulsaciones se disparan, no es mala suerte. Es señal de que algo estás haciendo mal. Y ahora ya sabes qué es. Primero, deja de entrenar en esa zona media que no sirve. Segundo, no te fíes de números genéricos, aprende a escuchar tu cuerpo. Tercero, combina días suaves con días intensos de verdad. Cuarto, entrena la fuerza porque es lo que te hace eficiente. Quinto, adáptate al contexto, no todos los días son iguales. Y cuando unes todo esto, pasa algo muy claro. Empiezas a correr mejor sin sufrir más. Más ritmo. Mismo pulso. Y eso lo cambia todo. Ahora te toca a ti. La próxima vez que salgas a correr, fíjate en una sola cosa. ¿Tu ritmo mejora sin que las pulsaciones se disparen? Si la respuesta es sí, vas por el camino correcto. Y si quieres seguir mejorando, tienes otro video aquí donde te enseño el error que comete casi todo el mundo antes de una carrera y que puede arruinar todo tu rendimiento. Haz clic, porque ese también te va a sorprender.